En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, encontramos estas palabras escritas hace 2000 años. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hace aproximadamente un siglo, uno de los más grandes ateos, Friedrich Nietzsche, alemán, que influyó el fascismo, el nazismo y el comunismo, y este hombre influenciado también por otro hombre llamado Carlos Darwin, comenzaron a enseñar el racismo, que se podía crear una super raza y que todos los de piel morena o oscura tendrían que ser eliminados, porque de acuerdo a Carlos Darwin, que fue el racista más grande del siglo pasado, o que influyó por lo menos en la mayor parte de los pensamientos y las ideologías, estableció esto, que tarde o temprano la raza blanca tendría que conquistar a los de raza morena o oscura. Este hombre, Friedrich Nietzsche, asentó en uno de sus libros que el perdón, la humildad y la mansedumbre eran virtudes de los hombres débiles, que no se podía dentro del ateísmo tolerar estas virtudes porque Jesucristo había perdido la batalla al dejarse haber crucificado. Es interesante que todo el siglo XX se caracterizó por el más grande número de ateos de toda la historia, porque antes del siglo XX los más grandes físicos matemáticos, astrofísicos como Isaac Newton, que estableció las leyes de la gravitación, Blaise Pascal, Louis Pasteur, Faraday, eran cristianos y escribieron libros de comentarios acerca de cómo ellos habían encontrado al Hijo de Dios. Pero el siglo XX se caracterizó por una tecnología insuperable, por avances científicos como jamás en 18 siglos se habían alcanzado, y ensoberbeció al ser humano, y las influencias y las ideologías ateas permearon todas las universidades, no solamente de Europa, sino de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, Princeton y Yale fueron fundadas por pastores para entrenar a pastores y misioneros. Y ahora son los estandartes y los iconos más grandes del ateísmo, de la pornografía, de todo aquello que es anticristiano y antisemitismo. Es interesante que hace algunas semanas se juntaron la mayor parte de todos los presidentes del mundo para poder celebrar y enterrar a un hombre en Sudáfrica llamado Nelson Mandela. ¿Qué fue lo que caracterizó a este hombre, que es el único del siglo XX que ha destacado? Desde tiempos de Abraham Lincoln, de Winston Churchill y de los grandes políticos y estadistas, nunca había habido un hombre que hubiera impactado tanto al mundo, porque este hombre aprendió la virtud que Jesucristo nos vino a enseñar, que fue perdonar, que es el testimonio que ustedes acaban de escuchar. Lo contrario, la antítesis de las tesis de Nietzsche son las que encontramos en la Biblia. Y todos nosotros tenemos como seres humanos la oportunidad de poder escoger en la vida amargarnos, guardar el resentimiento, odiar o simplemente perdonar
y dejar libres a las personas que nos han lastimado y que nos han hecho daño. Y esto es lo que Jesucristo nos vino a enseñar cuando en una cruz, antes de morir, después de haber sanado, echado demonios, habiendo hecho tantos bienes a la humanidad, moría solo, abandonado en la cruz, con su madre, 2 mujeres y un solo apóstol, Juan, diciendo antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Este es el testimonio del hombre más grande de toda la historia. Es tan grande el impacto de Cristo que dividió la historia. Hace algunos meses tuve un debate en una radiofusora con un ateo, y este hombre se atrevió inclusive a decir y afirmar: es que ni siquiera Cristo apareció en la historia, es algo que inventaron los cristianos. Yo le pregunté a este ateo: perdón, ¿qué día es hoy? Y me contestó: estamos a 2 de mayo de 1999. Y le contesté: ¿desde cuándo estamos contando 1999? Y comenzó a dar de vueltas con su cabeza y dijo, casi tosiendo y de una forma avergonzada, casi rojo: desde que Cristo nació. Entonces le dije: ¿cómo es posible que usted, sabiendo que la misma historia se cuenta antes y después de Cristo, pueda usted atreverse a negar la existencia de este hombre que dividió la historia? Ni Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni Zoroastro, ni ningún líder que usted me pueda mencionar ha impactado la humanidad como el Hijo de Dios. Además, es tan grande la vida de Cristo que no solamente dividió la historia, damas y caballeros, sino que ahorita, en esta época que estamos viviendo, que se llama la natividad porque viene del latín de nacer, estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Y aunque sabemos los cristianos que Cristo no nació el 24 de diciembre, Cristo nació en el mes de Tishri, que corresponde al mes de septiembre de nuestro calendario solar. Pero aun cuando no haya nacido el 24, se aprovecha para poder dar testimonio, donde comienza un espíritu de melancolía entre todos los seres del mundo, de este planeta, y comenzamos a ofrecernos regalos. ¿De dónde viene esta inspiración? De comenzar ahora a sentir regalarnos algo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El regalo más grande que Dios nos ha dado fue Jesucristo. Y desde hace 2000 años a nuestros días, nosotros celebramos la Navidad regalándonos algo, porque viene del regalo que Dios nos dio en la persona de su Hijo Jesucristo. Hasta los ateos tienen la cena de Navidad en esta época. Y nos damos cuenta que no solamente Cristo es el divisor de la historia, y también se celebra su nacimiento, porque si yo te pregunto, ¿tú sabes cuándo nació Buda? ¿Cuándo nació Mahoma? ¿Cuándo se celebra el cumpleaños de Mahatma Gandhi? ¿O cuándo se celebra el cumpleaños del Maharaji Hashi Kachimakakachi? ¿O cuándo se celebran los cumpleaños de todos estos supuestos, o del Dalai Lama, líderes religiosos? Nadie sabe. Pero es precisamente el cumpleaños del Hijo de Dios el cual reúne a más de las casi 199 naciones que forman el planeta Tierra actualmente. Comenzamos nosotros a celebrar, a dejar de trabajar, y se da vacaciones a todo el mundo. Pero también celebramos su muerte y resurrección en la famosa Semana Santa. Todo el mundo deja de trabajar, los ateos también dejan de trabajar, los ateos empresarios les dan a sus trabajadores vacaciones, porque en Semana Santa celebramos la muerte del Hijo de Dios. Qué impactante es poder descubrir la vida de Cristo, no en el Código Da Vinci, no en las películas, no en las historietas que llenan las bibliotecas en miles de volúmenes en el mundo, sino que hay un libro, y es el único libro en el cual podemos nosotros verdaderamente descubrir la vida de Jesucristo, porque fuera de la Biblia
cualquier información que tú tengas de la persona de Dios o de Jesucristo es una deformación de su carácter. Solo las Sagradas Escrituras nos revelan verdaderamente quién fue el Hijo de Dios. Y veamos en primer lugar que Cristo es la única persona en la historia, independientemente de lo que ya hemos mencionado, que antes de que Él naciera, siglos antes de que Él naciera, se profetizó no solamente el lugar donde iba a nacer, quién sería su madre, cómo sería su vida y su ministerio, su rechazo, su muerte y su resurrección. Hace algunos años murió también un gran ateo, astrónomo, astrofísico llamado Carlos Sagan. Carlos Sagan, antes de morir, dijo estas palabras: yo no creo en Dios porque no nos dejó evidencias de que Él existía. Si algún día se me hubiera aparecido un ángel o algún día hubiera tenido una experiencia mística sobrenatural, yo hubiera creído en Dios. Y le dijo a su familia antes de morir: no hay ningún propósito para vivir en la vida. Muero en la total desesperanza y angustia, porque el único propósito se encuentra el que le podamos dar nosotros a nuestra propia vida. Qué triste que Carlos Sagan nunca haya oído a un antecesor de él llamado Blaise Pascal, que también fue un gran físico matemático. Un día, teniendo un debate con un ateo, Blaise Pascal le comenzó a tratar de dar evidencias al ateo de que Dios existía. Y Blaise Pascal le dijo: el diseño y el orden del universo cuentan la gloria y la obra de un ser sobrenatural. El universo está perfectamente bien afinado. La rotación de la Tierra sobre su eje de 23 grados y medio, las vueltas de la Tierra alrededor del Sol, las órbitas elípticas y las órbitas de los planetas, y quién está deteniendo que se estrellen galaxias contra otras galaxias, que de acuerdo a Newton es la ley de la gravitación que existe en el universo. El ateo le dijo: mira, todas estas cosas tú las puedes creer, pero yo no las creo. Entonces Blaise Pascal decidió hacer en su estudio, en su casa, un modelo a escala del universo. Entonces colgó el Sol y la Luna y Mercurio y Venus. Así era maravillosa la forma como Blaise Pascal hizo el modelo del universo en el estudio de su casa, e invitó al ateo a comer. Y cuando el ateo llegó a comer, le preguntó: oye, qué maravillosa reproducción has hecho del universo, ¿quién la hizo? Y Blaise Pascal le contestó y le dijo: se hizo sola. O sea, es increíble la irracionalidad de, al ver una pintura, tiene que haber un pintor. Detrás de una escultura, tiene que haber un escultor. Detrás de una obra de teatro, tiene que haber un director. Detrás de una construcción, tiene que haber un ingeniero o un arquitecto. Detrás de todo lo que existe, tiene que haber una causa. Es imposible filosófica y racionalmente llegar a concluir Dios no existe porque no hay evidencias de su existencia, cuando estamos rodeados de un universo que nos muestra la obra de un supremo creador y legislador de la moral. En el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, 700 años antes de que Cristo naciera, 700 años, damas y caballeros, antes de que Cristo naciera, si alguien está buscando evidencias, si no te basta el orden y el diseño inteligente del universo para que dé testimonio en tu conciencia la existencia de un Dios, veamos las evidencias de la Biblia. Ese libro que tus maestros y muchos directores de universidad yo he tenido que enfrentar, que les han enseñado a los alumnos por ser ateos, que la Biblia es un libro que está alterado, que es un libro que tiene muchos errores, que son puros mitos y leyendas. Y cuando les pregunto a estos ateos
¿de dónde sacaron esas conclusiones? Siempre te van a contestar: alguien me lo sugirió o alguien me lo dijo. Nunca ellos han venido por su propia voluntad a escudriñar y a decirle a Dios: si existes, quiero comenzar a leer la Biblia y con una mente despejada y honesta examinar, oh Dios, si las evidencias que este libro me dan, que tú eres una persona real y que quieres tener contacto conmigo, yo me caigo de rodillas y te entregaré mi vida. Pero detrás del ateísmo no se encuentra la intelectualidad. No es verdad que por falta de evidencias Carlos Sagan y Friedrich Nietzsche y Ingersoll y Jean-Paul Sartre y Christopher Hitchens, el último ateo que acaba de morir inglés, y Samuel Bennett y Samuel Harris y todos estos ateos, no es verdad que por la intelectualidad no hayan creído en Dios. Detrás del ateísmo se encuentran problemas morales. El 90% de los ateos son personas amargadas contra alguien que no existe. Esto es ridículo. Están enojadas contra alguien que no existe. Como dijo el creador de la cadena de televisión más grande del siglo XX, CNN. Ted Turner, el dueño, se murió su hermana de 17 años de cáncer. Él iba a una iglesia bautista y oró para que Dios la sanara. Ella no se sanó y se murió, y él dijo: Dios no existe. Y durante toda su vida vivió amargado y se volvió un ateo, y sigue profesando ser ateo porque acaba de escribir los 10 mandamientos de Ted Turner. Y así vemos que detrás de todas estas falsas ideologías se encuentran la sensibilidad y las emociones de hombres que han sido afectados y que no han podido explicar, y escondiéndose detrás de un intelecto totalmente falso. Cuando venimos a la Biblia, dice en Miqueas 5, versículo 2, hablando 700 años antes de que Cristo naciera, ¿dónde iba a nacer Jesucristo? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 2 profecías encontramos aquí. Una, Cristo nacería en una aldea llamada Belén de Éfrata. La palabra Belén significa en el hebreo la casa del pan. En otras palabras, el Mesías, el Salvador, el que vendría a alimentar nuestra vida, nacería donde se produce el pan, porque a él se le llamó el pan de vida. Y vemos también que en este versículo Cristo es retratado como eterno. Sus salidas son desde el principio. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Cristo existía con el Padre. Cuando nació en Belén, simplemente tomó un cuerpo humano, pero él ya existía con anterioridad. En segundo lugar, en Isaías capítulo 7, versículo 14, se describe hace 750 años quién sería su mamá. Oye, jamás se dijo dónde iban a ser Buda, jamás se dijo dónde iban a ser Zoroastro, jamás hay un escrito que diga dónde iban a ser Mahoma, mucho menos quiénes iban a ser sus padres, mucho menos los detalles, con los siglos de anticipación que la Biblia pudo escribir y profetizar la vida futura del Hijo de Dios. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Damas y caballeros, ¿cómo es posible que una virgen pueda parir? Si es virgen es porque no ha tenido relaciones, esto es normal. Entonces aquí había una aparente contradicción. ¿Cómo puede una virgen ser embarazada? En ese momento ya no es virgen. Entonces aquí está diciendo que la virgen iba a parir a un niño.
Cuando nosotros estudiamos la genética, descubrimos que en 1860 Gregorio Mendel por primera vez descubre las leyes de la herencia. No fue hasta 1954, años después, que el doctor Crick descubre en Estados Unidos, él comienza a descifrar el ADN, el código genético que tenemos en cada una de las billones de células de nuestro cuerpo. En otras palabras, para los que no tengan mucha información, tenemos billones de células. Simplemente en el cerebro tenemos más de 25,000 millones de neuronas. Para que nos demos una ligera idea de la creación de Dios, en cada una de las billones de células que forman el cuerpo humano se encuentra un software, se encuentra un disco, se encuentra una información codificada. Y en cada célula de nuestro cuerpo, en el ADN, se encuentra toda la información de cómo eres tú y de cómo soy yo. El color de pelo, la estatura, color de piel, tu hígado, tu estómago, todo está codificado ahí dentro de cada una de las células. La Biblia dice que todos nosotros, Romanos 5:12, fuimos infectados desde hace 2000 años por una enfermedad que William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx le llamó la lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente y la sexualidad infantil. La Biblia le llama pecado. Este pecado, esta maldad con la cual tú y con la cual yo nacimos, viene de herencia. Pero hasta 1860 que se descubren las leyes de la herencia, comenzamos a entender de qué forma hemos heredado el color de ojos, la cicatriz de tu abuelita, las orejas de papalote de tu abuelo, la nariz de guacamaya africana de tu abuelita, etcétera, etcétera. Comenzamos a entender que hay algo que se transmite de generación en generación. Bueno, la Biblia nos dice que somos espíritu, que somos alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Si nosotros hemos heredado características físicas y hasta emocionales, porque muchos dicen tiene el carácter de la abuela, tiene el carácter del papá, hemos heredado cualidades físicas y emocionales. La Biblia dice que si somos espíritu, hemos heredado también algo espiritual que ningún libro en los billones de volúmenes de literatura que existen en las bibliotecas, ningún libro más que la Biblia nos revela que el ser humano nació infectado con una enfermedad espiritual que se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Esa maldad que un niño de un año y medio comienza a manifestar cuando se convierte en el dictador más grande de su casa. Cuando un niño de 2 años no lo enseñas a hacer berrinches, lo enseñamos a portarse bien, pero a nadie le enseña a nadie portarse mal, porque la maldad nació con nosotros en el corazón. Entonces, esta maravillosa revelación de la Biblia nos muestra que cuando María y José estaban comprometidos, no podían los dos tener relaciones sexuales. Independientemente de porque no estaban casados, si José, escúchenme con mucha atención, esto fue escrito hace 2000 años, señores médicos y genetistas. Si José hubiera tenido relaciones sexuales con María, Cristo no hubiera podido nacer sin pecado. Y Dios tenía que tomar un cuerpo humano, pero al mismo tiempo identificarse con la raza humana, porque el pecado está en nosotros, pero al mismo tiempo Dios tenía que ser Dios
en la carne. ¿Qué sucedió cuando nació María y José? Que Dios cambió completamente la genética de los seres humanos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposados, o sea, estaban comprometidos, no se habían casado. Antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, la genética nos enseña que el varón tiene dos cromosomas, una Y, otra X. La mujer tiene dos cromosomas XX. Cuando el óvulo de mi mamá fue penetrado por el esperma de mi padre, el esperma que penetró el óvulo de mi madre fue el Y, porque el cromosoma Y es el que determina el género masculino. Tú eres hombre porque el óvulo de tu madre fue ovulado por un esperma Y. Cuando entra un esperma X, nace mujer. Entonces, desde Adán a nuestros días, el cromosoma Y de los hombres lo traemos infectado con el pecado. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, la hubiera infectado a través del cromosoma Y. ¿Qué hizo Dios? José, hazte a un lado. Un ángel se le revela a María. María se asusta. ¿Cómo es posible que yo pueda embarazarme si no conozco varón? Y además, en toda la colonia de Tlalnepantla me van a comenzar a corretear y a decirme: adúltera, ¿verdad? Tuviste relaciones antes de casarte. Y el ángel le comunica a María y le dice: María, no tengas miedo, porque el santo ser que va a nacer dentro de tu matriz será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. José no va a tener nada que ver en este nacimiento para que él pueda nacer sin pecado, porque se necesita alguien sin pecado que pague por los pecados de los seres humanos en una cruz. José también se espantó, y entonces cuando él comienza a darse cuenta que le comienza a crecer la pancita a María, imagínense nada más qué decepción de un hombre, ¿verdad? Oye, tú y yo no tenemos nada que ver, ni siquiera te he dado besos, y de repente ya estás embarazada. Un ángel se le aparece a José también y le dice a José: no tengas miedo de recibir a tu mujer, porque nadie la ha embarazado, la embarazó el Espíritu de Dios. Esto es maravilloso. Cuando la genética hace algunos siglos comenzó a ser descubierta, y nos comenzamos a maravillar y a decir: la Biblia tenía razón. Hechos científicos, químicos, arqueológicos, antropológicos, psicológicos, físicos, matemáticos, biológicos, que apenas han comenzado a descubrirse. La Biblia es más antigua y más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Esta inspiración de la Biblia, estas profecías nos hablan que el autor no pudo ser el ser humano. Y como es el único libro que nos revela verdades absolutas, es el libro más controvertido, más atacado, más desechado y más calumniado de todos los libros que existen religiosos. Nunca se han preguntado por qué los grupos de rock satánicos, como Judas Priest, como los Rolling Stones, siempre se pintan el 666. ¿Por qué no el 555 o el 333? ¿Por qué los pentagramas de los ritos satánicos usan el 666? ¿De dónde salió este número? De Apocalipsis capítulo 13. Va a ser el número con que el anticristo va a gobernar a las personas cuando él haga su aparición en Europa y el Medio Oriente. Oye, ¿y por qué este hombre Marilyn Manson, verdad, que dijo que él era hijo de Satanás, cuando predica, la Biblia la agarra en sus presentaciones, la muerde, agarra un pollo
le arranca las plumas al pollo, agarra la sangre del pollo y escupe en la Biblia. ¿Por qué tiene que ser la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el Mahanivana Sutta? ¿Por qué no el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no otros libros? ¿Por qué tiene que ser la Biblia el objeto del odio en las películas? ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué Cristo es a cada momento Jesus Christ? ¿No se han fijado? Todo mundo, hasta los ateos en Estados Unidos y en Europa, cuando algo pasa, Jesus, o oh my God, oh mi Dios. Oye, pero si tú eres ateo, expresiones que no nos preguntamos, está arraigado en la conciencia del ser humano. Entonces, ¿por qué este ataque contra la Biblia? ¿Por qué a Madonna? Cuando le preguntaron que por qué traía tantos crucifijos colgando en sus blusas, si era religiosa, y Madonna contestó, no, no soy religiosa, simplemente me gusta traer hombres desnudos junto conmigo. ¿Por qué tiene que ser Cristo y por qué tiene que ser el objeto de Lady Gaga? Cristo, el ataque de sus canciones. ¿Por qué ningún otro religioso, ningún otro líder? ¿Por qué Él es? Porque la Biblia nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nada más. Cristo entra al mundo sobrenaturalmente a través del nacimiento de una virgen. Vemos también que al comenzar a crecer Cristo a los 12 años, Lucas capítulo 2, asombra a los sabios y teólogos de su época. Esto hace a un lado la supuesta mitología de que Cristo aprendió su sabiduría de los esenios o de los egipcios. Él a los 12 años ya comienza a confundir la sabiduría de los seres humanos. Cristo hasta los 30 años trabaja como carpintero con su padre José. Y exactamente a los 30 años de edad, esto es maravilloso también, vamos a ver por qué a los 30. A los 30 años de edad, Cristo llega al río Jordán. Y su primo hermano, hijo de Elizabeth, la media hermana de la Virgen María, estaba bautizando, porque 6 meses antes de que Cristo hiciera su aparición al mundo, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino de su primo hermano Jesucristo. Entonces, al estar bautizando Juan el Bautista en el río Jordán, Cristo se acerca y le dice a Juan, bautízame. Juan le dice, ¿cómo es posible? Pero si lo reconoce inmediatamente, tú eres el Mesías. ¿Cómo te voy a bautizar si no hay pecado en ti? Cristo le contesta, hazlo para que toda justicia se pueda cumplir. En otras palabras, la muerte de Cristo no solamente era para pagar nuestros pecados, sino que la vida de Cristo tenía que ser una vida justa también. Fue su justicia y su muerte en la cruz las dos cosas necesarias para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando los familiares de alguna persona que pecaba traían un cordero al sacerdote, el sacerdote examinaba el cordero, examinaba el chivo, examinaba el becerro y no tenía que tener defecto. El sacrificio no podía tener la pata quebrada, ni manco, ni tuerto, ni con lepra, ni con sarna. Tenía que ser limpio. Y cuando el sacerdote lo examinaba, lo ponían en el altar y lo sacrificaban para cubrir los pecados, no para perdonar los pecados. Cuando Cristo llega a la cruz, tenía que ser examinado por su Padre. Y al llegar a la cruz, Él tenía que ser el sacrificio limpio, sin defecto, sin pecado, porque Dios es un Dios santo y justo, y Él odia y abomina el pecado en nuestras vidas. Entonces Cristo tenía que llegar a la cruz con una justicia absolutamente impecable. Juan el Bautista, al bautizar a Cristo, levanta el dedo y enfrente de toda la gente dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos judíos
inmediatamente voltearon sus ojos hacia la Torá, hacia el Antiguo Testamento, donde el Cordero era, y no entendían el símbolo de aquel Cordero perfecto de Dios que limpiaría con su sangre nuestros pecados. Entonces Cristo es presentado al mundo por su primo Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Cristo sale del río Jordán y comienza a reclutar a 12 hombres. 12 hombres para desayunar con ellos, comer con ellos, cenar con ellos y viajar con ellos. Y en 3 años y medio transmitirles a ellos los secretos del mundo espiritual que los apóstoles, cuando muere Cristo y asciende al cielo, escriben la Biblia, el Nuevo Testamento, y nos dejan el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles que vivieron con Cristo desde el bautismo hasta su ascensión, como una regla, como un parámetro para que supiéramos nosotros cómo ser esposo, cómo educar a nuestros hijos, cómo administrar mi empresa, cómo controlar mis finanzas, cómo gobernar civilmente, cómo ser presidente, cómo ser gobernador. Aquí se encuentra en la Biblia los secretos de la vida espiritual. Y si tú eres una persona que tienes un doctorado en ciencias políticas, o eres un gran político, o eres un gran empresario como Ted Turner, que has subido al éxito del dinero y de la fama y no tienes a Cristo en tu vida, dice la Biblia, eres una pobre criatura, desventurada, ciega y desnuda delante de Dios. Naciste en las tinieblas, nunca conociste las tinieblas y regresarás a las tinieblas, y cuando te entierren ni tu perro te va a ladrar. Qué triste es cuando nosotros creemos que en la corta vida que tenemos, 50, 60, 70, los más robustos, 80, 85 años de edad, qué triste es pasar por la vida y lo único que anhelaste fue hacer dinero, hacerte un hombre, que la gente te aplaudiera, te reconociera. ¿Por qué reconoció el mundo a Nelson Mandela? No solamente este hombre perdonó, sino que todos los grandes psicólogos han coincidido, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría Americana en Los Ángeles, esto me impactó muchísimo, han reconocido que este hombre ha sido de los hombres más humildes del siglo XX. ¿Qué pasó con este hombre que con esa humildad y ese perdón hizo reunir a todo el mundo alrededor de su muerte? Cuando estuvo en la cárcel, los 27 años que Nelson Mandela estuvo en la cárcel, un hijo de un guardia de la prisión le comenzó a Mandela a leer la Biblia. Y todos los días le leía un salmo de los salmos de David. Y cuando Mandela comenzó a estudiar la vida de Jesucristo, él comenzó a descubrir que la grandeza del humano no se encontraba en que nos sirvieran, sino en que aquel que dijo, he venido para servirlos, y el mayor entre ustedes no es el que es servido, sino el que sirve a los demás. Virtudes que chocan con el carácter del ser humano en el siglo XXI. Ahora todos los seres humanos, ¿verdad? Queremos, a ver, tráeme esto, y por acá, y por allá, y traer guaruras, y traer por acá, y que la gente, y siempre que tienes gente a tu alrededor te sientes grande, manejas así ni volteas a ver en tu Lamborghini, ¿verdad? Y tenemos unas ínfulas que son ridículas de soberbia que no pueden caber en la grandeza de un hombre verdadero delante de Dios. Y gracias a Dios tal vez ha sido uno de los últimos hombres que han personificado la humildad y el perdón, para que aprendamos cómo el mismo mundo que se levantó en el ateísmo en el siglo XX se inclina y reconoce y honra a los que perdonan y a los que son humildes de corazón, porque esa honra viene del cielo y no de los hombres. Finalmente Cristo demuestra su poder mientras está en este planeta, contra los vientos, el agua y el mar, contra las enfermedades, contra los demonios, contra la vida y contra la muerte. Levanta a Lázaro
de entre los muertos. Un hombre que tenía 3 días de muerto ya, hedía, apestaba Lázaro ya. Y cuando en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Cristo ante toda la multitud grita: Lázaro, ven fuera. Lázaro, todo vendado, sale de la tumba y comienza a decirles a los discípulos: quítenles las vendas. Ese día que los fariseos vieron el milagro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el mismo día que él resucita a Lázaro, planean asesinarlo. Demostrándonos la Biblia que los milagros, escúcheme con mucha atención, los milagros a nadie van a convertir. Porque la fe no es por el ver, la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo he visto personas que me dicen: si veo ahorita a un paralítico levantarse la silla de ruedas, me voy a convertir. No es cierto. Tus emociones van a ser alteradas, le contesto. Te vas a sorprender, vas a decir: esto realmente, si esto es sobrenatural, Dios existe. ¿Y cuánto tiempo te va a durar esas emociones? ¿Cuánto tiempo te vas a maravillar? A los 3, 4 días vas a seguir en tu misma vida. Pero la palabra de Dios, la Biblia, que fue escogida por el Espíritu Santo para transformar nuestra vida interior, al entrar a tu espíritu, ella es la que te hace nacer de nuevo, no los milagros. Y Dios sigue haciendo milagros, y gracias a Dios por los milagros. Pero cuídense cuando ustedes siguen a los milagreros o a los supuestos sanadores para creer y confirmar que su fe va a ser fortalecida, porque la fe es fortalecida por la palabra de Dios. Es por el oír y no por ver. No es por vista ni por lo que experimentemos místicamente, sino por lo que la palabra de Dios dice claramente. Finalmente Cristo llega a la antesala de la muerte. Los que tengan su Biblia en Mateo capítulo 26, encontramos el huerto de Getsemaní. Cristo llega al huerto de Getsemaní, la antesala de su muerte. ¿Qué pasa en el huerto de Getsemaní? ¿Qué sucedió en el huerto de Getsemaní tan profundamente espiritual que hasta la fecha, 2000 años después, muy pocos teólogos han podido ponerse de acuerdo en el fenómeno que se llevó a cabo en el huerto de Getsemaní? Cristo se encuentra la víspera de su muerte. Escuchen, Él sabía la hora, el día, los minutos y los segundos y el año en que lo iban a capturar y en que iba a morir. Cristo era omnisciente, conocía todo con anticipación. Si no hubiera así, no hubiera celebrado la última cena. ¿Quién le dijo que era la última cena y que al otro día ya no iba a ver a sus discípulos más que cuando Él resucitara? Y en la última cena les dijo a los discípulos: este pan y este vino que estamos participando y comiendo ahorita, no lo volveremos a comer juntos hasta cuando venga mi reino. Prometiéndoles a los discípulos que esta vida iba a pasar y que nos vamos a juntar con Él, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, cuando resucitemos de entre los muertos. Entonces Cristo celebra la última cena sabiendo que en los pocos minutos, al salir de la cena, Judas Iscariote saldría con los fariseos y lo venderían por 30 miserables monedas de plata. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní significa aceite prensado, aceite prensado. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo:
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos nosotros en Getsemaní, en la antesala de la muerte, que se llevó a cabo un fenómeno médico tremendo que se llama hematohidrosis, en el idioma científico, hematohidrosis. La sangre comienza a salir de los poros del Hijo de Dios. Qué presión tan profunda él experimentó en esos momentos, espiritualmente hablando, desde luego, que hizo que la sangre, el corazón, bombeara con tal fuerza su sangre que se saliera a través de sus glándulas sudoríparas. El páncreas, de acuerdo a los médicos, promueve el aumento de las lisoginasas que se derraman en el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso de la sangre a través de los capilares cuando se mezcla con el sudor. Es el sangrado hacia las glándulas sudoríparas. Aquí se establece, damas y caballeros, el principio más grande del Evangelio de Jesucristo. Padre, le dice Jesús a su Padre celestial, ¿no hay una manera diferente en la que los hombres sean salvados? ¿No les podrías decir cada quien siga su propia religión porque todas las religiones conducen a Dios, como dijo el gurú? ¿No es posible que cada quien se porte bien y al final todos nos vemos contigo, Padre Santo, al cambio que tú eres bueno y misericordioso? ¿No hay manera que mejor mandes a un arcángel o que te les aparezcas y les digas, ¡bu! En la noche se van a condenar, hay un infierno, arrepiéntanse? ¿No hay otra manera? Y la respuesta en el cielo fue no. Sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque antes de que se descubriera, escuchen esto, otro aspecto científico de la Biblia, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia en Levítico 17:11, hace aproximadamente 3500 años, decía estas palabras: la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida en el hebreo es nepej, que se tradujo alma. La vida del cuerpo está en el alma. El alma se encuentra en la sangre. El alma tuya y mi alma se encuentra en la sangre. Es la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo derramó en la cruz? Su sangre. ¿Qué Cristo derramó en la cruz? Su vida, porque su vida estaba en la sangre. No podía haber una gota de sangre en el cuerpo de Cristo en la cruz. Tenía su vida que ser completamente vaciada. Cuando el centurión le atraviesa el costado a Cristo, dice el apóstol Juan, salió una gota de agua mezclada con sangre. De acuerdo a la cardiología moderna, los cardiólogos están de acuerdo en que él sufrió una rotura del pericardio. El pericardio es una bolsa que envuelve el corazón, y cuando el centurión le atraviesa el pericardio, sale una gota de agua con sangre, mostrándonos que ya cuando la sangre se mezcla con el agua que tenemos en el cuerpo, es una indicación de que no hay absolutamente ya más sangre en el cuerpo. Y la pregunta ahora es relevante: ¿de qué murió Cristo? A todos los teólogos y también por la televisión les hacemos la pregunta: ¿de qué murió Cristo? Me van a contestar: de asfixia. No, no murió de asfixia. Todos los crucificados, los romanos les golpeaban las rodillas para que se colgara el diafragma y murieran asfixiados, ayudándolos a morir más rápido. Pero a Cristo, cuando el centurión se acercó para romperle las piernas, estaba escrito en Éxodo que no le iban a romper ningún hueso. Entonces Cristo ya estaba muerto, pero el centurión, para asegurarse, le atravesó, dijo: por si las flies, ¿verdad? Le atravesamos el costado y vemos a ver si está muerto. La Biblia nos muestra claramente
que la muerte de Cristo, clínicamente hablando, no fue por asfixia, no fue por desangramiento. En el Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo muriera en la cruz, el rey David escribió las causas por las cuales Cristo iba a morir. Y dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi corazón fue como la cera deshaciéndose dentro de mí. Cristo muere porque le explota el corazón de dolor moral. Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo, el santo, el justo de Dios, no pudo soportar que en ese momento su padre le abandonara en la cruz. Por eso anticipó David diciendo, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo gritó, lama, lama sabactani, que en arameo significa, ¿por qué me has desamparado? Algo misterioso pasó en la cruz. El Padre Santo se separa del Hijo cuando nuestros pecados son puestos en el Hijo. Y esos instantes, esos segundos de separación entre el Hijo y el Padre fue lo que hizo a Cristo exclamar en Getsemaní, oh Dios, por favor, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Él no tenía miedo a los clavos, no tenía miedo a los látigos romanos, no tenía miedo a la crucifixión y a las espinas de su cabeza. Lo que a Cristo lo angustió es que nunca en la eternidad antes había sido separado de su Padre. ¿Y qué es el infierno? El infierno es la eterna separación de Dios. ¿Por qué tú vives un infierno actualmente? Porque vives lejos de Dios. ¿Por qué vives estresado? ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué vives con tanto rencor, con tanta amargura? Porque Dios no está en tu vida ni en tu corazón. Y cuando tú clamas a Dios, oh Dios, ven a mi vida, entra, te necesito. Sin ti no puedo hacer nada. Es cuando una paz que sobrepasa el entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Cristo es arrestado en el huerto de Getsemaní por Judas y los soldados y es llevado a la cruz. Lo acusan testigos falsos. Actualmente le llaman revolucionario a Cristo, primer comunista, un iluminado de todos los que ha habido, maestro de moral, que tenía de amante a María Magdalena. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Él es el principio de todas las cosas. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, en otros tiempos, por los profetas, la última palabra de Dios a nosotros, de hace 2000 años para acá, es Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida, porque a los 3 días se levanta de entre los muertos. Se aparecen 2 ángeles que mueven la piedra. Llegan los discípulos y no encuentran el cuerpo de Cristo. Si tú vas ahorita, ahí está la tumba de Buda y la puedes visitar la tumba de Mahoma, puedes visitar la tumba de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, de un papa, de una virgen, del que tú quieras, pero la tumba de Cristo está vacía. No vive, ya no está ahí. Él vive por los siglos de los siglos. Él vive. ¿Quién era Jesucristo? Él mismo lo dijo estando en vida. Juan 5, versículo 21 en adelante. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo dio al Hijo. De cierto les digo, viene la hora, dice Jesús, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El que honra al Padre honra al Hijo, y el que honra al Hijo honra al Padre que le envió. Cristo nos está diciendo que nadie puede conocer a Dios si antes no viene a Él. De nada te sirve que te vayas a Chapultepec a hacer yoga y meditación trascendental, ni budismo zen, ni que te metas un hongos alucinantes de María Sabina allá en Peyote, en Oaxaca, o drogas alucinógenas, o que te concentres y que tengas visiones
no hay manera de conectarse con la divinidad más que a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Porque a Él escogió el Padre y a Él designó el Padre para que Él fuera el camino hacia Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no estás en un camino que es Cristo, vas en un camino que conduce a la muerte. Vas en un camino equivocado, y ancha es la puerta que conduce a los hombres a la perdición, y angosta es la puerta que conduce a los hombres a la salvación. ¿En qué camino te encuentras? ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Quién es tu, decimos en México vulgarmente, tu gallito giro? ¿Quién es tu religioso? Atrévete a comparar al más grande ídolo que tú tengas con Jesucristo. Atrévete a comparar al más grande líder revolucionario con Jesucristo. Atrévete a comparar cualquier libro que tú quieras con la Biblia. Y no podrías jamás sostener las evidencias de ningún hombre ni de ningún libro más que de Cristo y las Sagradas Escrituras. Y este es el mensaje que a nosotros se nos ha encargado proclamar al mundo. Este mundo, damas y caballeros, se está hundiendo. Los juicios de Dios vienen este año que entra más grandes que todos los años pasados. Más tsunamis, más huracanes, más tornados, más fenómenos en el espacio, más meteoros cayendo contra la tierra, más cosas que sobrevendrán causando pánico. La gente vivirá más insegura, más desesperanzada, tratando de guardar dinero debajo de su colchón y en el banco, y comprando petrobonos para asegurarse el futuro que está en las manos de Dios, no de tu dinero ni de los bancos, donde el orín y la polilla corrompen. Es Jesús el que nos llama ahora al arrepentimiento, a que vengamos a una cruz, a que le entregues tu vida en esta mañana, te arrepientas de tus pecados y entiendas que separado de Él nunca nada podrás hacer. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, quiero decirte que esta mañana no es coincidencia ni accidente que hayas venido a esta conferencia, porque de tal manera te ama Dios que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, en este momento no te pierdas ni seas condenado al infierno, donde la llama nunca se apagará, sino que tengas la vida eterna. La Biblia dice que somos agentes morales, responsables de nuestras acciones, y cada decisión que tomamos en esta vida tendrá consecuencias para el bien o para el mal. Asegúrate que de aquí en adelante las decisiones que tomes en tu vida estén guiadas por la Biblia, por el Espíritu de Dios, para que no tengas ya de qué lamentar tu pasado, y tu pasado sea limpiado en esta mañana con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Invítalo a tu corazón diciéndole estas palabras con toda sinceridad: mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mi vida, te pido perdón por mis pecados, porque mi vida te ha ofendido gravemente. Creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo, hecho más sublime que los cielos, el cual es el resplandor de tu gloria, derramó su sangre para lavarme en este instante de todo mi pasado. Señor Jesús, te pido, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me laves, que cambies mi manera de pensar y que me des el poder de vivir una vida diferente delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén.